Jennifer Natalia Alvarado Montalbán y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, el cual es papeles curriculares de las escuelas y docentes. Empecemos. Según el autor Ángel Zabalza en el año 2000 nos habla que las escuelas son un escenario operativo didáctico y el profesor un planificador, señalando que más potencia tiene el currículo desde la perspectiva de la escuela que como un profesor individual, ya que la escuela es el lugar donde se desarrolla la didáctica curricular. De esta manera nos muestra que las escuelas es un escenario rutinario y que le da la espalda a un currículo más abierto. Zabalza nos habla que los lazos curriculares entre las escuelas y docentes se cruzan, ya que las escuelas son las que diseñan las líneas generales. El proceso de diseño curricular es una de las funciones constitutivas de la práctica docente, en las cuales intervienen un conjunto de operaciones que la complejizan o condicionan. Además, determinan las decisiones que el profesor pueda tomar para luego materializarlas y así presentar una propuesta de diseño, ya sea en sus programas, sus planificaciones o sus proyectos educativos para la enseñanza de los niños. Además, el docente debe considerar al respecto un conjunto de componentes para el proceso de enseñanza en el aula con sus estudiantes y así generar una propuesta educativa en los cuales intervienen los que son los objetivos, contenidos, estrategias metodológicas, modalidades o criterios de evaluación, entre otros aspectos, pero sin dejar de considerar la interrelación que existe entre unos y otros. Los sistemas educativos están abriendo un amplio campo en la participación del profesorado, al menos sobre papeles. Otra cosa serían las dificultades para ponerlo en práctica, con su implementación en algún momento del desarrollo del currículo, ya que esto va a incrementar de manera efectiva su profesionalización y la mejora de la actividad como profesional. Además, también puede mejorar en algunos momentos diferente a su contexto o estatus socioprofesional. Pero aún así, y con independencia de legitimidad del papel que las administraciones educativas asuman la concreción de los planteamientos curriculares generales, pero aún así deben atenerse los centros educativos y profesorados en el área administrativa de su competencia. El desarrollo del currículo es considerado como un espacio práctico de toma de decisiones, el cual permite la formalización de una perspectiva global de análisis en el proceso educativo, en propuesta de diseños y pautas para la realización, la evaluación y mejora de la práctica educativa, y su concreción en las actividades que van completando la experiencia escolar del alumnado. A esto corresponden las escuelas y los protagonistas de la vida escolar, es decir, el alumnado y profesorado. Además, esto puede ser analizado eficazmente como un ámbito de profesionalización del docente. Otros autores como Liston y Scheisner en el 1990 señalan que el papel del docente y la actividad de enseñanza han sido definidas de varios modos por las comunidades y tradiciones educativas relevantes. De hecho, el papel del docente o profesor es conceptualmente dependiente de una comunidad en particular, es decir, que va a depender también del contexto en el que se encuentre. El desarrollo curricular se nos ha revelado como el verdadero escenario de formación profesional del docente, cuando se han dado las condiciones necesarias para garantizar la participación del profesorado en el diseño y sobre todo cuando la participación se extienda al ámbito de las decisiones para la mejora de la enseñanza y aprendizaje en las escuelas. Por ello, hoy en día el papel de los formadores no es tanto enseñar, sino de explicar y examinar unos conocimientos que tendrán vigencia limitada y sobre todo estarán siempre disponibles, como ayudar a los estudiantes a aprender de manera autónoma en esa cultura del cambio y sobre todo que esto les ayude a promover su desarrollo cognitivo y personal. Esto se puede hacer mediante actividades críticas y aplicativas que, aprovechando la inmensa información disponible y las potentes herramientas TIC, tengan en cuenta sus características, es decir, la formación centrada en el alumnado y que estos exijan un procesamiento activo e interdisciplinario de la formación.
es decir, para que ellos construyan sus propios conocimientos y no se limiten a utilizar una simple recepción de información. Por otra parte, la diversidad de estudiantes y de las situaciones educativas que puedan darse, se aconseja a los formadores aprovechar los múltiples recursos disponibles, que por cierto existen muchos, pero sobre todo si estos se utilizan en los ciberespacios, para personalizar la acción docente y que estos trabajen colaborativamente con sus colegas, superando así el tradicional aislamiento propiciado por la misma organización dentro de la escuela, ya sea por la distribución del tiempo o del espacio. Así, manteniendo una acción investigadora en las aulas, compartiendo recursos, observando y reflexionando ante la propia acción didáctica y sobre todo buscando progresivamente mejoras en las actuaciones acorde a las circunstancias. El profesor, de acuerdo a sus conocimientos prácticos, como intérprete activo y como agente de desarrollo curricular. El profesor, de acuerdo con sus conocimientos prácticos, actúa como elemento mediador entre la innovación propuesta y su situación de clase, en el proceso de redefinición e interpretación, convirtiendo el currículo como plan de currículo en uso de su enseñanza. El profesor como intérprete activo. Prácticamente no es un transmisor neutral o instrumental de la puesta en práctica de la innovación curricular. Por el contrario, desarrolla el currículo inerte prescrito oficialmente en un currículo en uso, adaptado a sus pensamientos prácticos y a la situación y necesidades de las clases, dependiendo de las circunstancias de sus estudiantes. Definir al profesor como agente de desarrollo curricular no significa que desde esa perspectiva rechazar ingenuamente el papel del experto planificador del currículo para atribuir todo el proceso al profesorado como una estrategia de desarrollo local, considerando que es un poco realista, ya que se trata de promover a los profesores de un conjunto de capacidades curriculares, interpretativas y pericias profesional para que puedan desempeñar un papel activo en los procesos de desarrollo curricular, promoviendo un uso más profesional y creativo de los materiales curriculares. Hoy ya no se puede defenderse que la figura y el papel del profesor tampoco ha recibido un tratamiento preferente en lo que puede denominarse enfoque sociopolítico del cambio curricular. Además, tradicionalmente se tiende a diferenciar la etapa de diseño a la del desarrollo curricular, caracterizando a la primera como fase de planificación de una práctica pedagógica, confeccionado por los niveles de la política, de especialistas y de técnicos en la educación. Es necesario mencionar que los papeles curriculares del docente y de la escuela son muy importantes dentro de un ámbito educativo, ya que el profesor es el encargado de planificar o también llevar programas para sus proyectos de enseñanza, además de abarcar sus objetivos, contenidos, estrategias metodológicas y criterios de evaluación, hace que esto sea un proceso en el cual el niño estará orientado durante su vida estudiantil. Entonces, podemos decir que el rol del profesor es muy importante dentro de un aula de clases, ya que éste orienta, enseña, explica y comparte sus conocimientos para que el estudiante, a medida que vaya avanzando, vaya aprendiendo y sobre todo construya sus propios conocimientos, que además lo convierte en una persona autónoma y que no sea una persona que viva repitiendo los mismos conceptos durante toda su vida. El aula de clase es el escenario perfecto para que el profesor pueda irse formando día a día, ya que mediante sus estudiantes también va aprendiendo cosas nuevas y estos también de él, ya que su rol dentro de un aula de clases y frente a sus estudiantes es de suma importancia. Estos han sido los conceptos de los papeles curriculares tanto de la escuela como del profesor. Muchas gracias por su atención.